Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, llorar va a ser en vano si Él viene y tú listo no estás. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Seguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él. Lo que sea, Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Búscale ahora que hay tiempo. Desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios. Lo estaré haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. Por eso, en esta ocasión estaré compartiendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículo 20, donde nos dice la palabra de Dios. Después, como por 450 años le dio jueces hasta el profeta Samuel. Dice la primera parte de este versículo que, después como por 450 años, después del tiempo del desierto y de la conquista y asentamiento de la tierra de la promesa, Dios dio jueces al pueblo de Israel para que lo gobernasen. Pablo, en su discurso, dice que los jueces después de esto, es decir, el tiempo que siguió a la ocupación de Canaán, es el tiempo de los jueces, según Pablo, los 450 años. Ahora bien, la suma de los años que los jueces gobernaron en Israel, conforme al relato bíblico, es de 410 años. Para llegar a la cifra que da Pablo, tendría que añadirse la judicatura del sacerdote Elí, inmediatamente anterior al profeta Samuel, que fue de 40 años. Sin embargo, se lee en el primer libro de Reyes, capítulo 6 y versículo 1, dice: En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zin, que es el mes segundo, conforme él a edificar la casa de Jehová. Lo que supone que desde el Éxodo hasta el cuarto año del reinado de Salomón transcurrieron 480 años. Por otro lado, el historiador Josefo dice que el tiempo transcurrido desde el Éxodo hasta la construcción del templo fue de 592 años. No cabe duda que estamos ante cálculos diferentes del tiempo para el periodo de los jueces, pero no es posible conciliar y que el número que da Pablo pueda ser un número redondo, que pudiera comenzar a contarse desde que Israel comenzó a ser una nación. Dice la segunda parte de este versículo: le dio jueces hasta el profeta Samuel. El tiempo de los jueces se extiende desde la conquista de Canaán y el asentamiento en ella, hasta el profeta Samuel. En este periodo, Dios dio a Israel 12 jueces, 6 de ellos llamados jueces mayores, que fueron Otoniel, Ehud, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón, y otros 6 jueces llamados jueces menores, que fueron Sangal, Tola, Jair, Elón y Abtón. Samuel no fue realmente un juez, aunque liberó a Israel hasta el establecimiento de la monarquía, puesto que Dios lo llamó para que le sirviera como profeta y sacerdote, tal y como nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35 y el capítulo 3, versículo 20. Este profeta sirvió de transición entre el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes. Continúo ahora con el versículo 21, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Dice este versículo que luego pidieron rey. La monarquía comienza como respuesta de Dios a la petición del pueblo. Israel no está muy conforme con el gobierno de los jueces, que Dios le había dado durante más de 450 años. Ellos querían un rey como las demás naciones, como nos muestra la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 8 y versículo 5, donde dice: Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto,
constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. A pesar del disgusto que es a petición del pueblo, produjo en el profeta Samuel un profundo pesar. Dios le dio instrucciones para que aceptar lo que ellos querían. Sigue diciendo este versículo 21, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Notamos que, sin embargo, no fue un rey elegido por Samuel, y mucho menos elegido por el pueblo, sino que fue Dios quien determinó quién sería el primer rey de Israel, indicándole aquí al profeta que debía ungir a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Por otro lado, vemos que el que predicaba el mensaje en aquella ocasión tenía también el mismo nombre del primer rey, es decir, Saúl, y era como él, de la tribu de Benjamín, como más adelante diría Pablo en Romanos capítulo 11 y versículo 1 y Filipenses capítulo 3 versículo 5. Así que no fue aquel rey un modelo de fidelidad a Dios, ni mucho menos, sino todo lo contrario. El pueblo pidió un rey como las demás naciones, y en cierta medida tuvieron lo que ellos habían pedido. Dice la última parte de este versículo, por 40 años. Según el apóstol Pablo, el reinado de Saúl fue de 40 años. Una vez más, se produce una dificultad a precisar el tiempo mencionado. No hay referencia bíblica que confirme esto, ya que Josefo, el historiador judío, dice que Saúl fue rey durante los 18 años que vivió Samuel, desde que lo ungió, y que su reinado se extendió otros 20 años más, después de la muerte del profeta Samuel. Continúa ahora con el versículo 22, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Quitado éste, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dice la primera parte de este versículo que, quitado éste. Saúl fue quitado, destituido por Dios, que antes lo había puesto como rey en respuesta a la petición del pueblo, a que el primer rey no fue conforme a lo que Dios deseaba, sino a lo que deseaba el pueblo, ya que había sido desobediente y obstinado. No podía perdurar ni él ni su descendencia para seguir en el trono de Israel. El profeta, que fue instrumento para ungirlo, le comunicó también la sentencia divina sobre él, tal como nos muestra en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, donde nos dice la palabra de Dios: Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechates la palabra de Jehová, él te ha desechado para que no seas rey. Con la reprobación de Saúl, se impedía también lo que hubiera sido una dinastía en el trono de Israel. La destitución de Saúl y la sentencia divina sobre él produjo una profunda pena en el profeta Samuel. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo: le levantó por rey a David. Samuel, en medio de su pesar, fue enviado por Dios a Belén, a la familia de Isaí, hijo de Cis, para que ungiese por rey a uno de sus hijos, que sería el menor de la familia, llamado David, como así lo muestra el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 y los versículos 12 y 13. De David, vendría la descendencia humana del Mesías, a quien Dios coloca sobre el trono de David, sempiternamente conforme a la profecía de Jacob que pronunció sobre Judá,
como dice en Génesis capítulo 49 y versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot, y a él se congregarán los pueblos. Sigue diciendo este versículo, la tercera parte, de quien Dios también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Dios mismo está dando testimonio en su palabra acerca de David. Síntesis que recuerda Pablo en su mensaje, tomadas tanto de las palabras de Samuel como la del salmista, donde nos dice, por ejemplo, el Salmo 89 versículos 19 al 21, donde dice: Entonces, hablates en visión a tu santo y dijites: He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Y los versículos de este mismo capítulo 89, el 27 y el 28 sigue diciendo: Yo también le pondré por primogénito, el más exceso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Y el versículo 29, porque su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Esta frase debe entenderse claramente, ya que no se trata de que el rey que Dios había señalado fuese un absoluto deschado de perfecciones. La historia de David pone de manifiesto sus graves pecados y también sus fracasos espirituales. Simplemente era el rey que Dios había determinado en su corazón para Israel. De la misma manera, se aprecia una notoria diferencia con su antecesor Saúl, mientras que este Saúl nunca confesó sus pecados y persistió en su arrogancia. Sin embargo, David se humilló delante del Señor y reconoció los males que había hecho, confesando y recibiendo la restauración de la situación en la que se hallaba. Así que la obediencia a Dios era el deseo continuo en la vida de David. Y dice la cuarta parte de este versículo: quien hará todo lo que yo quiero. La ascensión de David al trono fue obra de Dios, para cumplir todos sus deseos por medio de él, como nos muestra el primer libro de Samuel, capítulo 13 y versículo 14, y también el Salmo 89, versículo 20. Esto enfatiza la obediencia de David, en contraste con la desobediencia de Saúl, que ocasionó su caída y también la destitución como rey. Es interesante observar aquí el plural del texto griego que dice: harás todos mis designios. Sería obediente para llevar a cabo el programa de Dios en su tiempo. También es necesario hacer notar que, en el transcurso del tiempo, la descendencia de David dejó de reinar en Israel, ya que el pecado del pueblo y su idolatría trajo como consecuencia la destrucción de la nación bajo imperios que se fortalecieron. Después del exilio, apenas quedó nada que pudiera hacer suponer una continuación, tal vez mejor, una restauración del reino, salvo la breve aparición de los amoneos, que hizo renacer el deseo nacional del cumplimiento de la promesa hecha a David, de un reino estable y perdurable, como lo había anunciado el profeta en Ezequiel capítulo 21 y versículo 27, donde dice: arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo
se lo entregaré. De este gobernante venidero prometido, de la descendencia de David, hablará seguidamente el apóstol Pablo como consecuencia de la reseña histórica que lo ocupó hasta aquí. Así que vemos que desde los versículos 16 al 22 de este capítulo 13, vemos que hizo un resumen histórico de David, y ahora estará haciendo referencia a Jesús, el Salvador, y estos serán desde los versículos 23 al 31. Por tanto, continúo con el versículo 23, donde nos dice la palabra de Dios: de la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Dice la primera parte de este versículo: de la descendencia de éste y conforme a la promesa. Introducida la figura de David, el apóstol Pablo hace referencia a la promesa hecha en relación con su descendencia. Los oyentes conocían muy bien a qué promesa se estaba refiriendo, formulada en el pacto davínico y confirmada en varias ocasiones por medio de los profetas, ya que son numerosos los textos bíblicos que no hablan de ello, pero solo voy a estar mencionando 3. Por ejemplo, el Salmo 89, versículos 29 al 34, Isaías, capítulo 11, versículo 1, y Zacarías, capítulo 3, versículo 8. Así que todos ellos sabían que la promesa tendría cumplimiento pleno en el Mesías, ya que Dios levantaría un descendiente mayor que todos los descendientes suyos, como así lo muestra Isaías capítulo 9 y los versículos 6 y 7. Por tanto, el Mesías recibiría el trono de Israel por derecho, tal y como dice Ezequiel capítulo 21 y versículo 27, ya que sería esa promesa esperada por Israel a lo largo de los siglos, se cumplía con la manifestación de Jesús, el Salvador prometido. Es por eso que Pablo señala a Jesús como el Mesías, el Salvador de Israel. Ante el auditorio, afirma que el Mesías había venido y que era Jesús, recalcando la importancia de su descendencia de David. Así que Jesús era el último descendiente en la línea real de David, como se aprecia en la genealogía según Mateo capítulo 1 y los versículos 1 al 17. Esa condición del linaje de David era anticipada ya en las Escrituras, como dice Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por otro lado, vemos que en la anunciación del ángel dijo a María que Dios daría al hijo que naciera de ella el trono de David, prometiéndole un reino que no tendría fin, como dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y los versículos 32 al 33. Así que nadie podía negar que Jesús, el hijo de María, adoptado por José, era descendiente directo de David. Dice la segunda parte de este versículo: Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. La función de Jesús era no sólo la de ser el rey prometido a David, sino la de ser el Salvador del pueblo. Esta era la esperanza de Israel, un libertador. Aquellos creían que la liberación que provenía sería de los enemigos de la nación. En este caso y en esta ocasión era de Roma, y también para hacer de Israel el centro de todas las naciones, y que estas naciones le rindiesen pleitesía, trayendo a Jerusalén sus riquezas. Pero Dios anunció un libertador que haría posible una
liberación más grande, la del pecado, redimiendo a su pueblo de esta situación espiritual. Mateo, capítulo 1 y versículo 21 dice: «Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Dios escogió al Mesías, que es Jesús, para ser el Salvador, así que no hay otro Salvador sino el Señor Jesús. Continúa ahora con el versículo 24, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Todos los judíos tenían conocimiento de Juan el Bautista, como un profeta que había sido enviado por Dios, que predicaba en el área del Jordán, llamando al pueblo al arrepentimiento. Pablo dice que predicaba de antemano, es decir, proclamaba un mensaje que anticipaba la venida del Mesías. Pero Pedro mencionó también a Juan en la predicación del Evangelio en la casa de Cornelio, como así lo muestra este mismo libro de los Hechos, capítulo 10 y versículo 37. También notamos que grupos de discípulos de Juan el Bautista residían en distintos lugares del mundo greco-romano, como los que estaban en Éfeso, como nos señala este libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 6. Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento a todos, sin distinción, tanto a los que eran considerados como despreciables, por ser, por ejemplo, publicanos, como los religiosos fariseos, e incluso lo hizo ante el rey Herodes, como nos muestra el Evangelio de Lucas, capítulo 3, y los versículos 7 al 20. Así que nadie en Israel quedó fuera del mensaje de Juan el Bautista, que él predicó antes de la venida de Cristo. Continúa ahora con el versículo 25, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo, él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Dice la primera parte de este versículo: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo. Juan el Bautista, negando públicamente que él fuese el que había de venir, esto es, el Mesías, tal como lo muestra el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 20. Este testimonio lo hizo cuando estaba ya al final de su carrera. Con toda posibilidad, la referencia al término de la carrera lo hizo intencionadamente, para enfatizar que el ministerio de Juan el Bautista no tenía razón de ser cuando llegó aquel a quien anunciaba que iba a venir, esto es, Jesucristo. Dice la segunda parte de este versículo: ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo, él? Los líderes de Israel preguntaron a Juan sobre quién era él. Pablo pone en modo interrogativo la respuesta que le dio, como si dijese: ¿quién supone que soy yo? El interés de aquello era saber si Juan era el Mesías, o era Elías, o era el profeta, que era lo que ellos suponían. Pero enfáticamente negó Juan el Bautista que él fuese el Cristo. Dice la tercera parte de este versículo: mas, he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Refiriéndose al que venía y que él anunciaba, lo hizo en forma humilde, como si se tratase de un esclavo que estaba destinado a desatar las correas del calzado de su dueño, afirmando que ni siquiera era digno de hacer ese trabajo ante la dignidad del que venía después de él. El Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 11, dice:
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan anunciaba que alguien que detrás de mí está viniendo es más fuerte que él, por tanto, también es más digno, más elevado que él. La dignidad de Jesús en relación con Juan el Bautista era tal que el Bautista no se sentía digno ni siquiera para el humilde trabajo de atar, de inclinarse a tierra las correas de sus sandalias, literalmente dice llevar el calzado. Juan se anticipa a toda posible equivocación, anunciando que el que vendría sería absolutamente mayor que él. El Mesías era tan grande que Juan no era digno de ser considerado como un esclavo suyo para asistirle en las tareas de su calzado, de manera que, si era inferior en cuanto a persona, tenía que también serlo en cuanto al bautismo. Así que Juan anuncia que el Mesías bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Tiempo después, el mismo Señor reafirmaría la promesa, luego de su resurrección, estableciendo un cumplimiento de espera para el primer núcleo que formaría la iglesia que Él había venido a edificar, relacionándolo con la experiencia irrepetible de Pentecostés, como nos muestra Hechos capítulo 1 y versículo 5. Y voy concluyendo ya con esto. Respecto a este Jesús, le dice Pablo, cuán agradecido debería de estar a esta proclamación y cuán gozosos deberían recibir esta palabra fiel y digna de toda aceptación, como nos muestra la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 15, donde dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hemos visto, a través de las Escrituras, que de la familia real de David, y según se había prometido, Dios había suscitado un Salvador para Israel. Tan lejos estaba Dios de rechazarlos que proveía para ellos, en primer lugar, el Salvador. ¿Por qué, pues, habían de rechazar ellos a tal Salvador si venía de parte de Dios? ¿Qué había tenido por precursor a Juan el Bautista, como nos muestra el versículo 24, quien había sido considerado por todos como un gran profeta? Sin embargo, con las mismas energías que había predicado el Bautista del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, también había negado Juan ser él, como vemos en el versículo 25, el Mesías, y apuntando más bien hacia otro, de quien él no era digno de desatar el calzado de sus pies. Estimado y estimada oyente, acabo de leer que dice que la palabra fiel y digna de ser recibida es para todos, porque todo el mundo, absolutamente todos, somos pecadores, como así nos muestra Romanos capítulo 3 versículo 23, donde dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todo hombre y toda mujer, aunque nos pongamos una cara como de llevar la razón y de ser bueno y de ser nobles, si no tenemos a Cristo y hemos recibido el perdón de Dios por medio de Jesucristo, somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que el hombre y la mujer debe inmediatamente, cuando recibe la palabra de Dios, reconciliarse con Dios y aceptar el mensaje de salvación. Por eso, amigo y amiga oyente, si tú aún no has aceptado a Cristo en tu corazón, ahora puedes tú dar el primer paso, y ese primer paso es invitarle
a que venga a tu corazón y recibirle en tu corazón como Señor y Salvador. Si no lo has hecho nunca, si no sabes cómo hacerlo, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Recuerda, este es el primer paso. Ora conmigo y di ahí a dónde estás. Señor Jesús, he recibido tu palabra y creo, sinceramente, que tú eres el Salvador del mundo. Sé que soy un pecador, una pecadora. Por ello, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo en este momento y para siempre como Señor y Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré.
amor cuando nadie me quiso amar.